estamos de regreso. Miren, quiero ponerles un ejemplo. El conservador, la división, o más bien, el conservador de bienes raíces de Santiago está ejercido, dice, por tres personas. Estoy leyendo la columna de Eduardo Engel de este domingo en el Mercurio, y tiene ganancias mensuales superiores a los 500 millones de pesos. ¿Ya? En un país donde el sueldo mínimo, sabemos que empezó recién ahora, hace un par de meses, julio, subió a 500.000 pesos. Entonces, aquí hay un tema que tiene que ver también con el monopolio que tienen estos, digamos, estas entidades, tanto de los conservadores como las notarías, que se quiere cambiar, y se quiere cambiar desde el proyecto que fue aprobado en el Congreso el año 2020, pero ahí está. ¿Por qué? Porque tal como dice, no solo Eduardo Engel, ha habido un lobby feroz para que las cosas no cambien. De este tema conversamos a esta hora con Claudio Costini, ya lo decía, economista académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez. Claudio, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días, Mirna. Muchas gracias por la invitación. Buen tema. Sí, pues, Claudio, yo sé que tú te has dedicado entre tus temas, este es uno de ellos, y me gustaría preguntarte, ¿cómo ves esta discusión? ¿Cuán opaco o cuán poco transparente es el mercado de los notarios y de los conservadores de bienes raíces en Chile? Es bien poco transparente en los nombramientos, sin duda, y pasan estas cosas curiosas que se han documentado bastante. Cuando uno mira quiénes son notarios, eh, hay muchos que son parientes entre sí, hay muchos que son parientes de parlamentarios, ha habido algunos que son ex parlamentarios, hay muchos que son parientes directos de otros funcionarios del Poder Judicial y de los ministros de las Cortes de Apelación y de la Corte Suprema. Entonces uno dice, si esto fuera de verdad transparente y por mérito, ¿qué tan probable es que eso ocurra? Y la verdad es que la probabilidad sería bastante baja de que haya tantas relaciones entre las cortes de apelaciones, que son los que proponen las ternas, entre los parlamentarios y quienes son finalmente nombrados notarios. Ese es un lado de opacidad en los nombramientos. Y el otro que a mí me ha llamado la atención, a mí yo he sido invitado a la Cámara y al Senado a exponer sobre este tema por las cosas Claro. que he mirado, es siempre que uno va, está el presidente de la Asociación de Notarios y varios notarios ahí, y eso uno solamente puede ir a las comisiones cuando te invitan. Y la pregunta es quién los invitó, porque van a mirar. Algunas veces exponen, y ahí es cuando están invitados oficialmente, pero el resto están siempre ahí. Y eso quiere decir que algún parlamentario los invitó, y la pregunta es, ¿quién los invitó? Sería bueno saberlo, que fuera transparente. Y por último, el otro tema que también se ha mencionado y que a mí que también me ha llamado la atención desde la fecha en que se aprobó en la Cámara, que es la que tú mencionabas, el Claro, 2020, Mirna, exacto. eh, a ese proyecto se le pusieron 43 urgencias para que se discutiera. 10 fueron urgencia inmediata, que eso obliga a que la comisión funcione y ponga ese proyecto y ningún otro. Y así todo no se discutió, esas 42 veces, ni siquiera es una discusión inmediata. Y uno dice, ¿por qué tanta resistencia a discutir y aprobar el proyecto con las modificaciones que los parlamentarios consideren, obviamente? Pero ni siquiera hacer caso de la reglamentación que los obliga a la discusión inmediata? Bueno, mejor no discutimos ningún proyecto antes que discutir el que deberíamos. O sea, hay muchas cosas que hacen que sea poco Claro. transparente. Bueno, tanto Muchas. así que como no solo Eduardo Engel, como decía en esta columna, sino también el ex ministro de Justicia, Hernán Larraín, acusaban un lobby feroz de los notarios. ¿Coincides? Sí, yo coincido que hay un lobby muy grande, Ujú. eh, porque lo que está en juego no es poco. El estudio de la Fiscalía Nacional Económica que se hizo con los datos de impuestos internos, y esto es bueno aclararlo porque los notarios han descalificado este estudio diciendo que son estimaciones de la Fiscalía y que es una muestra, y no es verdad. El estudio de la Fiscalía miró los ingresos reportados en impuestos internos de todos los notarios en Chile. Y lo que eso mostró es que un notario en promedio gana 14 millones de pesos al mes. Y los notarios que están en el centro de Santiago, 24 millones de pesos al mes. Eso los deja en el 0,5% más alto de ingresos de Chile. Eh,
Y si comparamos con otros países, dado que tú mencionaste el sueldo mínimo Claro. en su momento, eh, en el momento en que se hizo el estudio de la Fiscalía, eso equivalía a 25 veces el sueldo mínimo. Y si comparamos con notarios en otros países, para hacer alguna comparación un poco más objetiva, en Francia los notarios ganan 5 veces el sueldo promedio. Eh, en Chile es 25, en Italia es 7 veces. O sea, de verdad, los ingresos acá son altos y están protegidos porque esto es un oligopolio donde nadie puede entrar a competir, porque tú podrías decir, ¿sabes qué? Esta notaría es cara, hay que hacer mucha cola para que te atiendan, uno ni siquiera ve al notario. Bueno, voy a poner una notaría al lado y voy a ofrecer mejor servicio, precios mejores, y voy a competirle al notario, y yo también soy abogado, cumplo con todos los requisitos. Bueno, no puedes, no puedes. Necesitas que te nombren a través de una terna de la Corte de Apelaciones y después el presidente de la justicia, el presidente del país, a oposición del Ministerio de Justicia, te nombre. Entonces es un mercado que está cerrado, y proteger esa renta lleva a que el lobby para que no haya competencia sea enorme, brutal. Pero además lo que tú señalas, yo creo que este es un tema súper importante porque mira, más allá de la discusión en el Congreso, trasladémoslo a la vida privada, a la vida, quiero decir, cotidiana de los ciudadanos. ¿Quién no tiene que ir a una notaría? ¿Quién no tiene que hacer un trámite? Cuando tú te compras algo, cuando cambias el auto, cuando qué sé yo, cualquier cosa, arriendo, un contrato de arriendo, en fin, todo pasa por la notaría. Yo nunca he visto al notario. O sea, no sé si tú lo has visto alguna vez, cuando te dicen firmó ante mí. No, la pinza. Firmó ante mí el que le pasan el carnet de identidad. Ese firmó ante mí. Entonces, hay todo un tema ahí que lleva años esto, lleva años. Tú que has estado en el Congreso, ¿cuáles son tus principales aprensiones respecto de cómo va a salir esta ley? Porque hay mucha presión. Así es. Yo tengo varias aprensiones. La primera es, si bien se mejora el sistema de nombramiento, lo cual es un avance, se eliminó en el Senado algo que había salido en la Cámara de Diputados, y que yo creo que era lo más importante del proyecto, que es la figura de los fedatarios, y que tiene directa relación con lo que tú acabas de decir. El estudio de la Fiscalía Nacional Económica mostró que 86% de las personas nunca ve al notario, nunca. Y la mayoría de los trámites son estos trámites que se llaman de mesón. Tú vas y te tienen que certificar una fotocopia, un timbre, de verdad son cosas relativamente simples. Y Ujú. para eso no se necesita ser un gran abogado con un gran expertise, es certificar que tu firma es tu firma, que la del carnet es igual a la tuya. Son certificados simples que se hacen en el mesón, y por eso que uno ni siquiera ve al notario, y a veces ni siquiera lo hace el notario. Eh, y entonces se creaba en el proyecto de ley esta figura de los fedatarios, que en el fondo era generar competencia para todos esos trámites que son relativamente simples. Entonces uno iba a poder ir o al notario o a un fedatario que cumplía el mismo rol, y ahí iba a mejorar la calidad, iban a bajar los precios, y se iba a acabar un poco este monopolio. Pero con este argumento que los notarios siempre han planteado, eso destruía y ponía en riesgo la fe pública. Entonces el Senado lo eliminó. Y eso para mí era lo más importante, porque eso es lo que de verdad generaba competencia en este mercado, eliminaba las rentas, iba a permitir que bajaran los precios, que el servicio fuera mejor. ¿Ah? Si uno mira, no es solo los precios, la Fiscalía mostró que se cobra entre 2 y 11 veces el arancel máximo, o sea, ni siquiera respetan lo que deberían en los precios, sino que además son muy ineficientes. Hay un estudio de Alejandro Barros, un ingeniero en la Universidad de Chile, que mostró que si uno hace muchos de estos trámites con firma electrónica, súper seguro, con gran parte de la tecnología que hay hoy día disponible, el costo de estos trámites caería en 90%. Entonces, además, son bien ineficientes los notarios en la tecnología que usan. Bueno, algunas de esas cosas se podrán avanzar con el proyecto de ley, pero lo esencial, que es más competencia y quitarle las rentas que hoy día tienen, no pasaron en el Senado.
Ya, o sea que es que no deja de ser, ¿ah? Es como un tema, como dices tú, como un, casi que la piedra angular, pues si no, ¿cuál es cuál es el asunto? O sea, como dices muy bien, o sea, ¿por qué todos los trámites tienen que pasar por un notario? Y este argumento que tú señalas, que ellos dicen de que esto sería la destrucción de la fe pública, ¿cómo lo evalúas tú? A mí sí me ¿Tiene parece. consistencia? No, a mí me parece un mal argumento por varias razones. Lo primero, si uno mira a los notarios que se autodenominan los garantes de la fe pública, todos hemos visto la cantidad de escándalos que han habido asociados a notaría, donde efectivamente no hubo ningún respeto por la fe pública. En las elecciones hemos visto la cantidad de firmas falsas. En Rancagua, un notario certificado firma de una persona que estaba en la cárcel. Hay certificados y herencias de personas que firmaron cuando ya estaban muertas. O sea, de verdad, los datos que tenemos es que no es que garanticen mucho la fe pública los notarios, estamos llenos de escándalos. Las sanciones además son relativamente bajas. Entonces, no es muy correcto el resto el primer argumento de la fe pública. Pero segundo, incluso si lo fuera, la pregunta Ya, es por qué la forma de garantizar la fe pública es restringir el número de notarios que hay. Entonces no pueden haber más que los casi 300 que hay hoy día, y no pueden entrar más a competir. ¿Por qué? ¿Por qué eso garantiza la fe pública? Porque si uno dice, mira, de verdad la fe pública es algo tan importante que hay que estar seguro quién es notario, perfecto, pongamos el listado de requerimientos que quieran. Hay 14 requisitos para ser notario. Perfecto y súper exigente. Bueno, pero todo el que los cumple puede ser notario. ¿Por qué hay que restringirlo a un número y elegir de una terna, y el elegido el que se queda con un área exclusiva en la cual va a tener una notaría? Si uno extendiera ese argumento, uno dice, bueno, ¿por qué no restringimos el número de médicos? O sea, la salud, que te atienda un médico que de verdad sepamos que es médico, y que cumple con los requisitos para poder, en algo que puede ser aún más importante que la fe pública, está en riesgo la vida de una persona. Y por supuesto que hay certificaciones, pero no restringimos el número de médicos. Nos decimos, ¿sabes qué? Por garantizar la calidad de la salud de la población, vamos a nombrar médicos en base a una terna y solamente van a poder un número determinado de médicos en una zona geográfica. No hacemos eso. ¿Por qué si lo claro. hacemos en la notaría? No tiene ninguna lógica. No tiene lógica. Fíjate, estamos conversando con Claudio Agustini, académico, economista y académico, digo, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez. Mira, quería preguntarte, o más bien plantearte este otro tema que dice relación con que, según un informe de América Transparente de 2022, un 51% de los notarios, conservadores y archiveros judiciales tenía algún grado de parentesco con un funcionario o exfuncionario del Estado, entre ellos miembros del Congreso, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. ¿Esto es lo que ha hecho tan difícil cambiar esta situación? Eso es lo que yo creo, que por lo mismo, mientras no se transparente esa relación, hay algún grado de vínculos entre los parlamentarios, entre las autoridades del Poder Judicial, eh, que de alguna forma han logrado bloquear todos los intentos de reformas que han habido, y que terminan precisamente como los ingresos son altos, terminando con poner parientes y personas relacionadas en estos cargos que son apetecidos por los altos ingresos. Y hemos visto ahora algunas de esas relaciones, eh, que han llegado a niveles que me parecen un poco preocupantes desde el punto de vista de cómo se legisla en Chile, y me parece bien que se explicite en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en el Senado, donde estaba viendo este proyecto, participó activamente el senador Francisco Buenchumilla, y su señora es notario conservador de bienes raíces de Lautaro. Y uno esperaría, lo primero, el senador Buenchumilla no era miembro de la comisión, sin embargo participó igual. Tiene un evidente conflicto de interés, pero nada de eso inhibió ni que participara ni que votara. Eh,
Y a mí eso me parece complicado. Uno esperaría que los parlamentarios en general se inhibieran de votar e incluso de participar en la discusión cuando tienen un conflicto de interés tan evidente. Entonces, ese es conocido y es explícito. No sabemos cuántos más hay que son mucho más indirectos y no están transparentados. Y en ese sentido sería importante conocer todas las relaciones que hay entre parlamentarios, miembros del Poder Judicial y todos los notarios. También sería importante saber en las notarías si es que hay vínculos de las personas que trabajan en las notarías y en el Conservador de Bienes Raíces. Porque una cosa es el notario y otra cosa que potencialmente podría pasar, pero no sabemos, es que los notarios contraten, por ejemplo, esto no lo sé, es un supuesto, pero por ¿Ya? lo menos quisiera transparentarlo, contratan parientes de notarios en la notaría. Podría ser, por ejemplo. Lo que sí sabemos en el caso de algunos conservadores, en el caso del de Santiago, hay algunos datos que lo han mostrado, contratan a muchos de su propia familia. Entonces esto termina siendo un buen negocio para el conservador porque tiene el monopolio total con rentas altas, más de 100 millones de pesos al mes. Y además contrata a todos sus parientes en el conservador con sueldo relativamente alto. Entonces esto se transforma en una pyme familiar a costa de todos los chilenos. Entonces, ahí yo Bueno, creo que hay mucho más que transparentar todavía en ese ámbito. totalmente. No olvidemos lo que pasó con ocasión de este micrófono que quedó abierto cuando el senador Osandón lo que quería era traspasar, ¿no es cierto?, de la Comisión de Constitución del Senado, ¿no es cierto?, a la Comisión de Gobierno donde él presidía, considerando además que un hijo de él, si no me equivoco, sí, trabaja en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que acá, como dices tú, hay mucha poca transparencia y hay demasiado conflicto de intereses. Porque también está el caso del senador Osandón. Nosotros hemos hablado muchas veces con él. No le he preguntado de este último tema, porque no lo he tenido acá con nosotros, pero claramente ahí hay una situación que quedó a la vista con este micrófono abierto. O sea, hacer cambios para, qué sé yo, favorecer, no sé, no lo puedo decir con estas palabras, pero si fue directamente a un pariente o generar una situación para que las cosas no cambien de la forma en que estamos conversando acá, debieran cambiar, ¿o no? Sin duda, y por eso que para mí, si uno pudiera elegir la reforma ideal, a mí me parece que el ideal sería, como se ha hecho en otros países, Holanda hizo esta reforma, por ejemplo, y ha funcionado bien, bajaron los precios y aumentó la calidad. Es decir, estos son todos los requisitos para ser notario, 20 requisitos, abogado con experiencia, intachable, lo que quieran. Y todo el que cumple los requisitos puede abrir una notaría donde quiera. Eso termina con todos los problemas de una vez. Eh, pero es una reforma difícil de aprobar y los notarios usan entonces este argumento que eso pondría en riesgo la fe pública, lo cual no es cierto. El sistema hoy día a mí me parece que pone en riesgo la fe pública por los escándalos que hemos visto, por lo poco transparente que es, por todas estas relaciones un poquito incestuosas entre el Congreso, el Poder Judicial y los nombramientos de notarios. Pero una reforma así, lamentablemente, tiene cero posibilidad por las mismas razones que estamos conversando. Dime una cosa, Claudio, ¿y qué pasa, ya que lo menciono, con el tema de los conservadores de bienes raíces? ¿Opera exactamente el mismo proceso? Opera un proceso parecido. Ahora, ese es más complicado porque, por último, notarios hay más, conservadores hay bien poquito y eso sí que tienen el monopolio. Hay solo un conservador por zona geográfica. Eh, y eso ahí hay distintas formas que uno podría solucionarlo. Uno, que es la que a mí me parece correcta, pero hay otras soluciones. Una es decir, ok, ¿sabes qué? Vamos a licitar el conservador de bienes raíces. Se ha hecho para otras cosas en las cuales hay instituciones privadas que cumplen roles parecidos. En vez de designarlo a dedo y darle un monopolio a cambio de nada, decir, ok, licitemos quién va a ser conservador de bienes raíces y va a prestar estos servicios y exijámosle, pongámosle una regulación. Lo licitamos, hay precios establecidos y calidades que se exigen y bueno, el que sea más competitivo será el conservador. Esa es una opción. La otra es traspasar esto al registro civil, y ahí depende de las preferencias de cada uno que podría ser más eficiente. Pero cualquiera de esas dos opciones me parecen mejor que darle el monopolio vitalicio en forma poco transparente a una persona, que es como es hoy día. ¿Tienes la información de cuánto gana un conservador de bienes raíces?
Depende de la zona. El de Santiago sin duda es el que más. Y hay distintas estimaciones. Ese dato no se Ya. sabe con exactitud. Hay distintas estimaciones que van entre 100 y 180 millones de pesos al mes. Pero eso es para el para el Sí, conservador mismo, para el así dueño es. de la, Así de es. la, digamos, del conservador. Eso voy. El No, que por supuesto, dirige la. eso es lo que ganaría el conservador de bienes raíces, en algunas Impresionante. estimaciones que hay de un par de profesores en distintas universidades. Imagínate, o sea, y eso estamos hablando de lo mismo, ¿no? De todo este lobby para que las cosas finalmente sigan estando como están. Quería preguntarte, Claudio, para ir cerrando, porque en 2007 Michelle Bachelet propuso una ley para crear una superintendencia de notarios, pero finalmente el proyecto quedó estancado. ¿Cómo? No sé si tienes elementos sobre esa iniciativa y qué pasó finalmente ahí. O sea, ha habido varios proyectos de ley para intentar reformar el sistema. Uno de los primeros fue el que mencionas tú, primero me refiero así como más grande, una reforma más profunda, que lo planteó Andrés Velasco cuando era ministro de Hacienda en el gobierno de Bachelet y que tenía lo que mencionas tú, transparentaba de alguna forma la forma de los nombramientos, ponía una superintendencia que eso permitía fiscalizar, que no pasara lo que pasa hoy día, que cobran hasta 11 veces el máximo y no pasa nada, digamos. Y eso ni siquiera logró avanzar, o sea, no avanzó nada en el Congreso. Después hubo otro intento que también fue importante, esto es para mostrar que son de distintos gobiernos, que trasciende el lado político, Exacto. del ministro de Justicia Felipe Bulnes, donde él proponía licitar las notarías y que el mejor o que ofreciera menores precios y mayor calidad se ganara, tampoco avanzó nada. Después el ministro de Justicia Teodoro Rivera también intentó con un proyecto, no avanzó, no se movió un milímetro de una conversación. O sea, esta es la vez que más se ha logrado avanzar con este proyecto que está desde el 2020. Pero al final lo que hemos visto es que ha terminado siendo cercenado, el corazón del proyecto que eran los fedatarios se cayó y sin duda es una mejora respecto a lo que hay, pero no toca el corazón del problema, son mejoras tangenciales que ayudan. Claro, cuando se revelaron algunos detalles que hemos conocido, ¿no es cierto?, a lo largo de estos 9 meses que ha transcurrido desde que se conoció el audio, el famoso caso del audio de Hermosilla, y una vez que se empieza a investigar su celular, sus contactos y los chats, ¿te llamó la atención o no que ministros de la Corte Suprema trataran de interceder con ministros como el juez Poblete, que dicho sea de paso está en prisión preventiva, un ex ministro de la Corte de Apelaciones? Para nombramiento de notarios en determinadas zonas del país. No, para nada. Eso solo explicita algo que era bien sabido en el estudio de la Fiscalía Nacional Económica, que fue un estudio bien profundo y largo, en el que yo participé. Parte de las cosas que se hicieron ahí fue entrevistar a algunos exministros de justicia, para tratar de entender bien un poco más cómo se decide, cómo funcionaba. Y varios de ellos en esas entrevistas que son privadas, digamos, por eso que no se pueden dar los nombres, no importa, pero exministros de justicia dijeron que el lobby que ellos recibían de ministros de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones para que nombraran a tal o cual persona era enorme, no solo los llamados telefónicos y los mensajes. Y eso venía tanto de algunos parlamentarios como de algunos ministros de las Cortes. Entonces, eso siempre ha estado en el aire, es poco transparente, de alguna forma se sabía, y esto lo único que hace fue explicitar y evidenciar algo que a mí me parece que era conocido, no me sorprendió nada, nada. Bien, pues vamos a ver, Claudio, cómo sigue esta tramitación que no se ve tan bien aspectada, ¿no? Por cambios que se han hecho y que, como dices tú, afectan al corazón de la reforma o del cambio. Claudio Costini, economista académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. ¿De qué? Un gusto, muchas Que estés gracias. muy bien, cuídate mucho. Igualmente.
Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.